Buenas noches. Bueno, hoy continuando con mi charla sobre Ucrania, estamos en el día 45 de las operaciones especiales de acuerdo al gobierno ruso o de la invasión de acuerdo a las naciones occidentales lideradas por Estados Unidos, por supuesto. Bueno, ya lo he hablado de que si es una invasión, es una intervención, obviamente es una guerra. Es una guerra y es el día 45 de operaciones. Rusia está en guerra en Ucrania, pero está en guerra con los Estados Unidos, ya una guerra no declarada, por supuesto, y no militar. Pero las últimas noticias son que Estados Unidos ha suspendido, ha cancelado todo tipo de comercio con Rusia y propone al World Trade Organization la exclusión de Rusia. Eh, Le ha congelado los bienes a Rusia. Le está decretado en el Congreso una ley de Lend and Lease, la misma que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, para enviarle todo el material necesario al gobierno de Kiev. Bueno, esto prácticamente es una guerra. Es una guerra económica, una guerra política, una guerra mediática, una guerra diplomática, que es la contradicción, pero es un ataque permanente. Eh, los países europeos, los del Báltico, ellos perciben que Rusia está débil y en el caso de Finlandia y Suecia, que piensan solicitar el ingreso a la Organización Tratado del Atlántico Norte o la NATO o NATO en castellano. Eh, y pequeños países también son realmente hostiles. Hay 157 diplomáticos que son expulsados de diversos países europeos. En fin, no puedo imaginar un escenario peor que el presente. La cancelación del pipeline, el Stream 2, por parte de Alemania, la militarización nuevamente de Alemania, llegando al 2% del producto, que significaría unos 100 mil millones de dólares por año, calculando un producto de 5 trillones. Eso es un tema muy importante, porque militarizar nuevamente Alemania es un riesgo muy grande. Ya sabemos que Alemania, cuando está militarizada, es un peligro para todos sus vecinos. Y bueno, esos son los hechos en concreto. Casi 4 millones de refugiados, en fin, una catástrofe, una catástrofe para el pueblo de Ucrania. Y la guerra parece estabilizada en la zona del Donbass. En la parte norte de Ucrania, que habían entrado por Bielorrusia y por Rusia, de las fuerzas de Rusia que estuvieron cercanas a Kiev, se replegaron hacia Rusia y seguramente son trasladadas al teatro de operaciones en la zona del Donbass. Esto sorprendió a mucha gente y incluso me siento un tanto sorprendido también por la maniobra. Pero bueno, estamos en una guerra de maniobras, una guerra mediática. eh, Tiene múltiples aristas
para describirla y para entenderla. Y también el hecho de haberse retirado hacia Rusia, las tropas que estaban en toda la parte norte, eh, el pensamiento que era para que se había iniciado ese frente para desestabilizar al gobierno de Kiev, bueno, evidentemente si fuese el propósito, no se consiguió. Si fue el propósito de aferrar las tropas de Ucrania en esa zona, y sí, evidentemente que sí, se consiguió ese propósito. Como en todas las guerras, todos los bandos se adjudican atrocidades. La guerra ya de por sí misma es un crimen colectivo, es un asesinato colectivo. No tengo otras palabras para describirlo. Pero y se toma como algo, como un fenómeno característico de los humanos. Bueno, tal vez sea así, pero cuesta aceptarlo. Por lo menos a mí me cuesta aceptarlo, que no hemos evolucionado y salido del primitivismo. Entonces seguimos con un ropaje distinto, comportándonos como los hombres primitivos. Bueno, eso es lo que hay y eso es lo que somos como especie los humanos hasta el presente. Y bueno, de pronto por ahí se rompen todas las costumbres de convivencia y entran a matarse los unos a los otros. Y eso le llaman guerra. Bueno, en este caso estoy describiendo la guerra de Ucrania, pero quería hacer un breve comentario al respecto de lo que es el comportamiento humano, con respecto a la violencia y con respecto a dar muertes al prójimo, que tiene también muchas lecturas, una lectura de psicología profunda con respecto a cada persona en forma individual y colectiva, un sentimiento tanático muy fuerte, que en algún momento voy a hacer una charla sobre ese aspecto. Ahora me limitaré a la descripción de lo que uno puede observar, porque no se puede hablar de las intencionalidades. Es muy difícil hablar de las intencionalidades. Lo que uno puede observar o percibir es las acciones, que después uno pueda deducir. Bueno, tal vez, pero eso ya eh, forma parte de las percepciones individuales. Pero sí los hechos en concreto. Bueno, los hechos en concretos que llaman crímenes de guerra, lo hacen extensivo solamente a ese fenómeno en que aparecen muertes civiles horrendas. eh, a eso se le llaman un crimen de guerra. Para mí, como lo dije al principio, toda la guerra es un crimen. Pero eso en especial tienen agravantes, por supuesto. Y bueno, las partes siempre se culpan mutuamente. Siempre se pueden dilucidar después de muchísimo tiempo y después de grandes investigaciones, como el caso que hubo en Vietnam, de My Lai, y hubo otros que no fueron eh, investigados porque tampoco fueron reportados. El caso de Abu Ghraib y los crímenes cometidos en Irak, Siria y Libia. En fin, son tantos los crímenes de lesa humanidad. Y es muy simple, hay que solamente entrar en Wikipedia y fijarse en los listados. No hay país que haya estado guerreando que se haya salvado de semejantes crímenes. A veces son cometidos por las tropas
descontroladas. Otras veces por las políticas, la filosofía de la misma guerra, como por ejemplo la de Hitler con su Lebensraum y con la destrucción física de la Unión Soviética y el asesinato de 26 millones de personas o más, realizadas por el pueblo alemán a través de sus fuerzas armadas. No olvidemos eso, porque no se puede olvidar. En fin, así están las cosas acá en Ucrania. También en la zona del Donbass, en toda la frontera con Rusia, aproximadamente unos 150 kilómetros han penetrado en una franja, eh, en un arco que va desde Kharkiv hasta, hasta Mariupol. Y ya pasaron el Dnieper y entraron en Kherson con la idea seguramente de tomar Odessa y bloquear la salida al mar, aunque ya está bloqueada por la Marina rusa. Pero sin embargo, para hacerle un bloqueo ya de largo aliento y convertir Ucrania, de hecho, en dos secciones. Estos son planes que se han difundido a través de los medios. O sea, toda la zona haciendo un arco y llegando hasta Moldavia y Transnistria. Transnistria es también es un conflicto congelado, es una franja donde están también acantonadas tropas de Rusia. Bueno, todo eso es en materia de especulación. El hecho está que sí, que están llegando a Kherson, hay indicios de que piensan quedarse ahí. Me da la impresión de que el gobierno ruso piensa hacer lo mismo como una república independiente para incorporarla a la península de Crimea y tener el acceso al agua. Y después el resto sería parte de negociaciones, pero yo lo veo un poco difícil porque Estados Unidos se están yendo a fondo y los socios menores y los socios europeos, especialmente, bueno, sin lugar a duda Inglaterra, que siempre es el adláter de Estados Unidos, y después los otros socios europeos menores, pero todos acompañando a Estados Unidos en la lucha contra Rusia. Aún en el caso que Rusia eh, consiga llegar a un acuerdo con Ucrania, que en las presentes circunstancias lo veo muy difícil. La guerra contra Rusia, la guerra no declarada, la guerra económica, política, no militar, va a seguir, va a seguir. Entonces yo me pregunto si el, el gobierno y el pueblo ruso toman, seguramente han tomado conciencia tal vez, pero están en una situación muy difícil y yo diría casi hasta peligrosa. Mi impresión es que tendrían que imponerse en forma decisiva en Ucrania para así poder negociar y además de movilizarse. No se puede hacer una guerra porque esta es una intervención con un número reducido de efectivos, 200.000 hombres para tomar un país de 45 millones, ahora lógicamente será alrededor de 40, y 600.000 kilómetros cuadrados, es prácticamente imposible. Y si es una incursión eh, rápida, podría ser, pero ya se está estabilizado y se estabiliza frentes en un teatro de operaciones, es
A mi juicio, es una situación muy peligrosa y la única forma sería, bueno, que Rusia acepte las condiciones que le imponen. En cuyo caso todo es posible, pero seguramente que el gobierno ruso no lo va a aceptar. Y bueno, les han embargado a los oligarcas rusos y a miembros de la dirigencia de Rusia, les han embargado todos los bienes, incluso hasta la familia y las hijas del presidente Putin. Ahora, los ataques personales a Putin, bueno, es algo también que llama la atención. El presidente de Estados Unidos acusándolo de criminal de guerra y muchos otros apelativos, que obviamente en algún momento esto genera para el futuro para relaciones muy ásperas. Y son dos países que entre cada uno tiene alrededor entre 5 y 6 mil armas atómicas. Entonces es muy peligroso y están jugando con fuego. Eh, bueno, así está la situación, yo así la percibo el día 45 de guerra. Y bueno, está por verse qué es los movimientos que va a hacer Rusia. Los movimientos que va a hacer Ucrania, bueno, por el momento, con todo el apoyo que tiene de Estados Unidos y además el presidente ucraniano, que no olvidemos que es un actor, y rodeado también de sus colaboradores principales también del área teatral y de televisión, son muy expertos en comunicación mediática y tienen mucho éxito en eso. Sí, realmente son muy exitosos. En cambio, bueno, Rusia puede tener éxitos en el campo de batalla, pero no tiene ningún éxito en la información mediática, no hay duda alguna. Por lo menos lo que recibimos son todas noticias desde Occidente. Y bueno, el mundo no termina en Europa y Estados Unidos. Rusia tendrá que decidirse a enfrentar esta situación, pero tendrá que alterar el ritmo de vida de su población, porque están amenazadas. Realmente Rusia está amenazada. Y tendrán que tomar conciencia, a mi juicio, son también eh, opiniones personales. Con respecto a las guerras son destructivas, sin duda alguna, pero si uno observa el, hasta el momento el comportamiento de las Fuerzas Armadas rusas, eh, ve los edificios, pero los edificios normalmente están con impactos de artillería o impactos directos u oblicuos, pero seguramente habían miembros de las Fuerzas Armadas enemigas, pero no destruyeron todo el edificio, por ahí aparece uno que otro, pero no es la destrucción total como se vio, por ejemplo, en Fallujah o, bueno, en los pueblos de Afganistán, me refiero porque estas son las últimas guerras, o de Irak, eran pueblos muy precarios y entonces sí, evidentemente cuando había alguna acción se los destruía totalmente. En este caso es una situación distinta, pero también tenemos que ver y tomar nota de que Ucrania, parte de Ucrania es un 20 un 30% es prorruso, pero un 60% un 50% son nacionalistas, o tal vez un porcentaje más alto. Y
ya no son la manera que lo describía el presidente Putin, que eh, una relación amigable. Acá es una relación con esa parte de Ucrania de enemigos. No solamente son enemigos de las extremas derechas, o sea, nazistas, fascistas, sino también el resto de los ciudadanos ucranianos, aparentemente, por lo menos por lo que demuestran los medios occidentales en los cuales uno se basa, aún mirando en forma muy detallada y viendo los informes que uno puede tener acceso. Pero estamos en esa situación a los 45 días y, y veremos si Rusia lo puede concluir, puede negociar o negocia el gobierno de Kiev, porque lo único que están trayendo a Ucrania en especial es destrucción. Y llevará muchísimos años, porque una vez que esto te zanjadas las diferencias, de acuerdo al resultado que pueda surgir, Occidente no va a reconstruir, Estados Unidos ni Europa van a reconstruir Ucrania. Por supuesto que no. Como no reconstruyeron ningún país que destruyeron. Y en este caso, ayudan a que Ucrania esté destruida. Y eso es lo que quería comentar. Y solamente nos queda esperar, observar y ver cuáles son los resultados. Pero yo personalmente lamento toda esta situación muy desgraciada y catastrófica, sobre todo para los pueblos involucrados. Bueno, y así es la historia. Y solamente tenemos que esperar a ver qué tipo de desenlace hay. Buenas noches y muchas gracias.